Desde muy temprana edad me sumergí en un camino peligroso con las drogas. Todo empezó sin alcohol, solo marihuana y cocaína. Y así continuó durante años, como una sombra que nunca me abandonó. Un día noté algo extraño. En las fotos que estaba tomando había algo parecido a humo subiendo por el cabello de las personas, como si alguien acabara de apagar un cigarrillo. Empecé a ampliar las imágenes y, para mi sorpresa, no era solo una. Eso apareció en todos ellos. Miré hacia arriba y vi el mismo patrón en el aire, algo etéreo, casi imperceptible, pero con un movimiento controlado, como si algo o alguien estuviera allí. Mostré las fotos a quien estuviera cerca. ¿Ves esto?, pregunté, señalando la pantalla del teléfono celular. Fue entonces cuando todo cambió. Una de estas entidades se posicionó justo en el centro de mi ventana, incluso con las cortinas y las persianas cerradas. Me quedé paralizado, observando cómo más de ellos comenzaban a aparecer afuera, como si el primero los estuviera invitando a entrar. Después de eso, no hubo vuelta atrás. En el coche, ya sea en la carretera o en el tráfico urbano, estaban allí. Caras aterradoras que parecían flotar en el aire. Quería entender qué estaba pasando, pero el miedo era mayor. Cuando mis ojos se encontraron con los de ellos, avanzaron hacia mí. Necesitaba mirar hacia otro lado para que retrocedieran. Y eso no fue todo, también aparecieron encima de los postes de electricidad, repartidos por toda la ciudad. Era como si el mundo que me rodeaba se hubiera transformado en algo que ya no reconocía. Lo peor fue cuando uno de ellos me dijo que todo eso era necesario para poder alcanzar el reino de los cielos. Fue en ese momento que mi vida dio un giro completo. Hoy estoy aquí para compartir mi historia. Mi nombre es Nathan, tengo 45 años y todo comenzó en 2014, cuando tenía alrededor de 35 años. Mi viaje con las drogas comenzó temprano, cuando era adolescente, y duró décadas. Siempre he sido un usuario funcional, alguien que lograba mantener una rutina a pesar de mi adicción. Bebía, inhalaba cocaína, vivía la vida como si no hubiera un mañana. En mi familia esto era común, barbacoas, fiestas, excesos. Sabía que no estaba bien, pero todos a mi alrededor hacían lo mismo, así que parecía normal. A los 17 años tuve mi primer hijo, Christian, con mi exmujer, que era un poco mayor que yo. Cuando él nació, ya habíamos cumplido 18 años. Antes yo ya había tenido problemas con la justicia, y lo recuerdo como si fuera ayer, mi ex, embarazada, sentada en la primera fila del tribunal, junto a mi familia, mientras yo era juzgada. Después de eso, me alisté en el ejército. Unos años más tarde, tuvimos nuestra segunda hija, Kyle. Dejé las Fuerzas Armadas, regresé a mi ciudad natal, aún con la responsabilidad de ser padre y esposo. Seguí con los mismos hábitos. Trabajamos, cuidamos a nuestros hijos, pero el alcohol y las drogas siempre fueron parte de nuestra rutina. Con el tiempo, los niños crecieron. En 2014, yo estaba en la universidad a tiempo completo, mi esposa trabajaba, mi hijo estaba en la escuela secundaria y mi hija estaba por ingresar. Fue entonces cuando conocí a mi cuñado, casado con mi hermana, alguien con quien tenía una larga trayectoria de fiesta y diversión. Después de años de no vernos, nos conocimos y, como siempre, empezamos a beber. No pasó mucho tiempo antes de que la conversación girara hacia la cocaína. Por alguna razón, no pudimos encontrarlo. Fue entonces cuando sugirió algo nuevo: ¿has probado esto del sur? Puedo arreglarlo. Era metanfetamina, algo que nunca había consumido, aunque había oído hablar de ello. Por impulso, aceptamos. 2 días después, todavía despierto, sin haber dormido, me tumbé en la cama de la suite de nuestra casa en Albuquerque. Eran alrededor de las 7 de la tarde. El cielo ya estaba oscuro y mi esposa estaba arriba preparando la cena con los niños. Estaba acostada, con las luces apagadas, intentando relajarme después de otra noche de excesos. Fue entonces cuando todo cambió. Algo más allá de mi comprensión comenzó a revelarse y desde esa noche nada ha sido igual. Todavía no entendía qué eran, pero algo dentro de mí me decía que no eran amenazantes. Era como si ese movimiento controlado, casi coreografiado, tuviera una intención que no podía descifrar, pero que, de alguna manera, no me asustaba. Al contrario, había en ello una extraña familiaridad,
como si ya hubiera visto algo parecido en sueños o en recuerdos que no eran míos. El remolino de figuras translúcidas giraba sin cesar y cuanto más miraba, más detalles emergían. Los rostros, si se les podía llamar así, no estaban fijos. Se transformaban, como si estuvieran cambiando constantemente, adoptando expresiones que oscilaban entre la curiosidad y algo que solo podía describir como anticipación. No había ojos, pero sentí que me veían. No había bocas, pero tenía la impresión de que, en cualquier momento, se diría algo. Y entonces, de repente, el movimiento cesó. Todo permaneció quieto. El aire, la niebla e incluso el brillo intermitente del detector de humo parecieron detenerse. Y fue en ese momento que me di cuenta, ya no estaba sola en la habitación. No en el sentido físico, allí no había nadie más que yo y tal vez, mi esposa dormida a mi lado. Pero la presencia era innegable. Algo o alguien me estaba observando desde un lugar que no podía ubicar. No fue hostil. No fue amistoso. Fue, sobre todo, intencionado. Fue entonces cuando el detector de humo volvió a parpadear. Un único destello, más largo que los anteriores. Y en ese destello, por una fracción de segundo, vi algo que no estaba en las fotos. No eran caras. No eran cuerpos. Era una estructura, algo que parecía un portal, pero no como los que vemos en las películas. Era más bien un pliegue en el tejido mismo del aire, una distorsión que se abría y cerraba a intervalos irregulares, como un soplo. Y dentro de ella había movimiento. No de personas, no de formas reconocibles, sino de información. Era como si líneas de luz se entrelazaran, formando patrones que mi cerebro intentaba descodificar desesperadamente pero que se me escapaban antes de que pudiera comprenderlos. Debería haberme asustado. Cualquier persona normal lo habría sentido. Pero en ese momento lo que dominaba no era el terror, sino una curiosidad abrumadora, mezclada con la sensación de que ya me conocía. Como si me estuvieran poniendo a prueba. O tal vez preparado. Y entonces, sin previo aviso, todo desapareció. La niebla se disipó. El remolino se detuvo. El detector de humo volvió a parpadear a su ritmo normal, como si nada hubiera pasado. Pero sabía que algo había cambiado. No en la habitación. No en el aire. En mí. Porque, por primera vez, tuve la certeza de que lo que había presenciado no era un engaño, no era agotamiento, no era un truco de la mente. Fue real. Y, más que eso, fue para mí. Me levanté lentamente, sintiendo aún el peso de esa presencia en el aire, como un eco. Fui a la ventana y miré hacia afuera. La calle estaba en silencio, las casas iluminadas. La gente vivía su vida como si nada extraordinario estuviera sucediendo. Pero lo sabía. Sabía que, de alguna manera, el mundo que conocía acababa de expandirse hasta convertirse en algo mucho más grande y que, a partir de esa noche, nada volvería a ser sencillo. Ya nada sería normal. Y, curiosamente, no quería que así fuera. Pero en ese momento, el peso de lo sucedido todavía me aplastaba. Cada detalle quedó grabado en mi mente como una marca con un hierro candente. Me levanté de la cama con cuidado, como si cualquier movimiento brusco pudiera recordarme lo que había visto. La habitación estaba exactamente como la había dejado, oscura, silenciosa, pero ahora cargada de una energía que parecía palpitar en el aire. Las paredes, que alguna vez fueron solo paredes, ahora parecían respirar. Fui a la cocina en piloto automático, encendiendo la cafetera como si fuera un día cualquiera. Pero no fue así. Nada lo fue. El café me quemó la lengua, pero ni siquiera lo sentí. Mi mente estaba atrapada en esa noche, en ese torbellino de rostros que se habían transformado ante mis ojos. Primero, las sombras. Luego fragmentos, una nariz aquí, un mechón de pelo allá, hasta que de repente estuvieron completos. Tridimensional. Humanos. Demasiado humano. Y luego, la risa. No fue un sonido que salió de sus bocas. Era algo que resonaba en mi interior, como si tuvieran acceso directo a mis pensamientos. Sabían cómo me sentía. Sabían que tenía miedo. Y cuanto más miedo tenía, más se alimentaban de ello, como si fuera un festín. Recuerdo que uno de ellos se acercó a la ventana, cerrada,
con las cortinas corridas, y de alguna manera empezaron a entrar más. No había huecos, ni huecos. Pero vinieron. Y vinieron. Quería gritar. Quería correr. Pero mi cuerpo no respondió. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar, ni siquiera con los ojos abiertos. Se alinearon en las esquinas de la habitación, dos grupos, como soldados en formación. Y luego empezaron a volar. Uno tras otro, cruzando el espacio entre las paredes, pasando tan cerca de mí que sentí el viento frío que traían consigo. Cada vez que uno de ellos pasaba, juraba que podía escuchar un susurro, no con mis oídos, sino con mi alma. Ya no eran rostros. Eran máscaras. Máscaras de algo que se disfrazaba de humano, pero que portaba un mal tan antiguo como el tiempo mismo. Uno de ellos se detuvo en el centro de la habitación, como desafiándome a mirar. Y miré. Vi los ojos, vacíos, pero al mismo tiempo llenos de una cruel inteligencia. Vi sus labios curvarse en una sonrisa que no pertenecía a este mundo. Y entonces, como si les hubieran dado una orden, todos se volvieron hacia mí a la vez. Fue entonces cuando las cosas empeoraron. Ya no solo me estaban mirando. Estaban jugando conmigo. Uno de ellos se acercó a la cama y debajo de la manta, algo empezó a moverse. No eran manos, no eran dedos, eran cosas que se arrastraban, cosas que se retorcían como gusanos, pero del tamaño de serpientes. 100 pies. Escorpiones. Criaturas que no deberían existir, pero que ahora se deslizaban sobre mí. Sus cuerpos traslúcidos dejaban un rastro húmedo y frío. Podía sentir cada uno de ellos. Cada pierna, cada antena, cada movimiento repugnante contra mi piel. Y ellos se rieron. No fue un sonido. Era una vibración, una energía que me atravesaba, como si me estuvieran drenando la cordura gota a gota. Quería encogerme, quería desaparecer, pero no había ningún lugar a donde huir. Estaban por todas partes. En los rincones, en el techo, cerniéndose sobre mí como una nube de horror. Y cuanto más temblaba, más pánico me consumía, más se divertían ellos. Entonces, de repente, todo se detuvo. No hubo ninguna advertencia. No hubo transición. En un instante, estaban allí, riendo, retorciéndose, rodeándome. En el otro, la habitación estaba vacía. Silencioso. Como si nada hubiera pasado. Pero sabía que no era verdad. Todavía podía olerlo, metálico, podrido, como carne en descomposición. Todavía podía oír el eco de esa risa dentro de mi cabeza. Y luego, sin darme cuenta, me quedé dormido. Cuando desperté, ya era de mañana. El sol entró por la ventana iluminando la habitación de una manera casi cruel, como burlándose de lo sucedido. Me dolía el cuerpo, como si me hubieran golpeado. Mi mente estaba confusa, pero una cosa estaba clara, no podía contarle esto a nadie. Nadie lo creería. Ni siquiera yo, si no hubiera vivido. Pero había vivido. Y ahora, mientras tomaba un sorbo de café frío y miraba el reloj, sabiendo que necesitaba llevar a mis hijos a la escuela, una pregunta resonó en mi mente. Más fuerte que cualquier otra, ¿qué querían? Y ahí estaba yo, en medio de esa tienda de artículos religiosos, con las manos llenas de crucifijos, botellas de agua bendita y rosarios, como si cada objeto pudiera ser una barrera contra lo que sabía que había ahí afuera. Mi madre y mi hermana intercambiaron miradas, tratando de entender lo que pasaba por mi cabeza, mientras el cura y la monja me observaban con una expresión que oscilaba entre la preocupación y el escepticismo. Podía sentir el peso de sus juicios, pero no me importaba. No en ese momento. Lo que importaba era que, al otro lado de la calle, algo se movía en las paredes de estuco del edificio vecino. Las figuras comenzaron a materializarse, como si el propio yeso cobrara vida. Primero, solo sombras confusas, luego contornos más definidos, hasta que surgieron rostros distorsionados, flotando en el aire como si flotaran sobre la superficie. El olor a azufre volvió a invadir mis fosas nasales, tan fuerte que casi me ahogó. Era el mismo olor de esa noche, pero ahora más intenso, como si estuvieran más cerca, más atrevidos. Sabía que no era una coincidencia. Estaban allí por mi culpa. Mi hermana, siempre más práctica, intentó devolverme a la realidad.
¿De verdad ves eso?, preguntó en voz baja, casi un susurro. Asentí, sin quitar la vista de la pared. Entonces el sacerdote se acercó, cruzándose de brazos como si quisiera protegerme o contenerme. Hija, a veces la mente nos juega malas pasadas cuando estamos estresados, dijo, con una tranquilidad que me irritó. Quería gritar que no era mi mente, que no era estrés, que no estaba inventando nada. Pero las palabras murieron en mi garganta cuando una de las figuras se destacó de las demás, flotando justo frente a mí, a solo unos metros de distancia. Era un rostro que había visto antes, la noche anterior, en los cables eléctricos, en cada rincón de la ciudad esa mañana. Pero ahora él estaba ahí, frente a mí, como si quisiera que lo reconociera. Sus ojos, si se les podía llamar ojos, eran agujeros negros, vacíos pero llenos de una inteligencia maligna. Cuando nuestras miradas se encontraron, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No solo querían ser vistos. Querían algo más. Me volví bruscamente, casi derribando un estante con velas sagradas, y agarré a mi hermana del brazo. Tenemos que irnos. Ahora. Mi voz era más firme de lo que esperaba y algo en ella debió haber convencido a los demás de que no era él. Momento de hacer preguntas. El sacerdote todavía intentó decir algo, pero yo ya me iba, arrastrando a mi familia conmigo, con los brazos cargados con todo lo que había logrado conseguir en la tienda. En el coche el silencio era pesado. Mi madre fue la primera en romperlo. ¿Qué fue eso, hija? No preguntaba por las figuras, sabía que yo las había visto. Estaba preguntando qué significaba eso. Y no tuve respuesta. Aún no. Pero una cosa era segura, no se habían ido. Me estaban siguiendo. Y si no descubría lo que querían, entonces no sería solo yo quien pagaría el precio. Empecé a quemar salvia en cada rincón de la casa, como nos enseñaron nuestros abuelos. Era un ritual antiguo, transmitido de generación en generación, una tradición que estaba entrelazada con las raíces del catolicismo que llevábamos. Pero en ese momento, no era solo una costumbre, era una necesidad. Colgué crucifijos en las puertas de las habitaciones de los niños, en mi propia habitación. Rocié agua bendita por los pasillos y recé oraciones como si fueran escudos. Aún así, todavía estaban allí. Durante el día los vi. Ya no escondido en las sombras, sino en los rincones más oscuros de la casa, dentro de los armarios, detrás de las puertas, en espacios donde la luz no podía llegar. Era como si supieran que los estaba buscando. Y cuanto más intentaba alejarlos, más parecían multiplicarse. Fue entonces cuando comencé a rezar el rosario. Días después, mi madre encontró una Biblia King James polvorienta en el fondo de una caja en el garaje, uno de esos libros que toda familia latina tiene pero que nadie abre. Estaba allí, como siempre había estado en las mesas de café de nuestras abuelas, intacto, un símbolo vacío de una fe que nunca fue vivida verdaderamente. Crecimos católicos, nos enseñaron desde pequeños a orar, a ir a misa, a seguir los rituales. ¿Pero qué sabíamos realmente de lo que allí estaba escrito? Por primera vez lo leo. Y cuanto más leía, más cosas empezaban a tener sentido y, al mismo tiempo, menos. Las primeras noches no dormí. Me quedé despierto, con las luces encendidas, los ojos ardían de cansancio, pero el miedo era mayor. Intenté descansar durante el día, cuando el sol ahuyentaba las sombras, pero aún así estaban ahí. Y entonces, mientras rezaba el rosario, algo cambió. No fueron las palabras las que me protegieron, fue lo que revelaron. Miré los crucifijos que había colgado y de repente vi. No eran solo objetos de devoción. Eran puertas. Y de ellos salieron cosas. Cosas que no podía explicar, pero que el Señor, por primera vez, me permitió ver. Cuanto más oraba, más se manifestaban. No fue una coincidencia. Fue una señal. Fue entonces cuando abrí la Biblia y mis ojos se posaron en Mateo 6, 7, y cuando oréis, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que si hablan mucho serán oídos. De repente, todo cobró sentido. El rosario, las oraciones mecánicas, las repeticiones vacías, eso es exactamente lo que estaba haciendo. Y no era lo que Dios quería. Luego vino el segundo golpe, Éxodo 20, 4. No te harás imagen tallada, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra,
ni en las aguas debajo de la tierra. Los crucifijos. Las imágenes. Los santos. Todo ello, idolatría. Y yo, sin saberlo, estaba alimentando algo que no era de Dios. Lo tiré todo. Los crucifijos, el agua bendita, los cirios benditos. Y cuanto más leía, más entendía, no había poder en esos objetos. El poder estaba en la palabra. En verdad. En relación directa con el Creador, sin intermediarios, sin rituales vacíos. Pero el enemigo no se rinde fácilmente. Él usa lo que nos es familiar para mantenernos atrapados. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso de así se ha hecho siempre? ¿Cuántas tradiciones transmitimos sin cuestionarlas, sin buscar la verdad por nosotros mismos? A Satanás le encanta esto. Se alimenta de nuestra ignorancia, de nuestra confianza ciega en lo que nos han enseñado en lugar de buscar la fuente. Y luego vino la siguiente revelación: el agua bendita no era bendita. El Padre Nuestro recitado decenas de veces no era una fórmula mágica. La iglesia a la que asistí desde que era niña no era la única verdad. Todo ello, tradiciones de hombres, doctrinas distorsionadas, un sistema que nos mantuvo cautivos en lugar de liberarnos. Pero Dios no nos abandona. Nos muestra la verdad, incluso cuando duele. Incluso cuando eso significa cuestionar todo lo que creíamos. Y eso es lo que Él hizo conmigo. Él me sacó de la oscuridad, no con rituales, sino con su palabra. Con la verdad que te hace libre. Y ahora lo sé, no son los objetos los que nos protegen. No son las oraciones repetidas las que nos salvan. Es fe verdadera. Es la relación con Él. Es obediencia a su voz, no a las voces de los hombres. Y si estás leyendo esto y algo dentro de ti dice eso tiene sentido, entonces tal vez sea hora de cuestionarlo. Quizás sea hora de buscarlo usted mismo. Porque la verdad no teme a las preguntas. La verdad no se esconde detrás de las tradiciones. La verdad está ahí, esperándote. Y ella es la única que puede liberarte. Esa mañana quemé la salvia, pude olerla durante meses. Y no era solo el aroma, era como si el incienso mismo estuviera impregnado de espíritus. Y empezaron a mostrarme cosas. Para aquellos seres el olor era dulce, irresistible. Porque, verás, cuando quemas salvia, no las mantienes alejadas. Los atraes. Hace exactamente lo contrario de lo que prometen. Y esto no es una coincidencia. Es otra tradición humana, otro ritual transmitido sin lugar a dudas. Porque la verdad es que el entendimiento del Señor no llega de repente. Él es espíritu y solo podemos adorarlo en espíritu y en verdad. Pero nosotros, como creyentes, tenemos la costumbre de complicar las cosas. Queremos escuchar una voz audible, una gran señal. Algunos incluso lo consiguen. Pero para mí Él habla de otra manera, Él muestra. No es algo que se ve con los ojos de la carne, sino con los ojos del espíritu. Y eso requiere humildad. Exige atención. Exige que compares, que notes los patrones, que reconozcas su mano en acción. Así fue como todo empezó a tener sentido. En ese momento, apenas había abierto las Escrituras por primera vez en mi vida. Y no fue como leer un libro cualquiera. Fue diferente. Me mostraba algo y cuando abría la Biblia era como si las palabras saltaran de la página, iluminadas. Mis ojos se dirigieron directamente al versículo que él quería que viera. Auge. Ahí estaba. Y entonces entendí lo que querían decir las Escrituras cuando decían que la palabra de Dios está viva. Porque ella está viva. No es un texto muerto, una colección de historias antiguas. Ella respira. Ella habla. Ella se revela. Y por eso nadie puede hacernos dudar de lo que sabemos. Porque no somos nosotros quienes elegimos ser testigos. No lo pedimos. Los profetas de la historia no preguntaron. Pero cuando el Señor nos llama, cuando nos abre los ojos, no hay vuelta atrás. Pablo habla de esto en Romanos, la palabra de Dios da testimonio de sí misma. Ella no nos necesita. Pero Él nos elige para que seamos sus voces. ¿Y cómo explicarle esto a quien nunca lo ha visto? ¿Cómo describir la luz a una persona ciega? Puedo hablar hasta quedarme sin palabras, contar cada detalle de lo que presencié,
Pero si él no abre los ojos de la persona, no sirve de nada. Es como intentar explicar el sabor de la miel a alguien que nunca la ha probado. Solo quien lo prueba lo sabe. Pero entonces, esa primera semana después de que todo empezó, sucedió algo extraordinario. Estaba acostada en el sofá, solo dormía durante el día, tratando de recuperarme de todo eso. Era tarde, tal vez temprano en la noche, pero aún había sol. Encendí la televisión sin pensar mucho. Era un canal cristiano, tal vez CBN, no lo recuerdo. Hubo un sermón, una oración. Me criaron como católica, pero no sabía lo que significaba ser un verdadero cristiano. No tenía ni idea. De repente, mientras miraba, vi algo que nunca antes había visto. La cámara mostró la iglesia desde atrás, con toda la congregación. Y de entre la gente se levantó humo. No era humo normal, era como vapor que se elevaba continuamente, como el calor que se elevaba desde el asfalto en un día caluroso. Me quedé mirando, intrigada. Más tarde, cuando leí el libro del Apocalipsis, entendí. Las oraciones de los santos se elevan como incienso delante de Dios. Eso es lo que estaba viendo. Las oraciones de aquellos hermanos y hermanas, transformadas en vapor, llegan a los cielos. Y las cosas solo se volvieron más intensas. Poco después, comencé a conducir por la ciudad, desesperada por ayuda. Apenas conocía la Biblia, pero sabía que necesitaba a alguien que la entendiera. ¿Quién más podría ayudarme sino un sacerdote? Así que fui de iglesia en iglesia buscándolos. Iba a los templos famosos de la ciudad, iba atrás, buscaba a los sacerdotes y les decía, necesito ayuda. Por favor. Estoy viendo cosas, oyendo cosas. El Señor me está mostrando cosas. Y me miraron como si estuviera loco. Se repitió la misma escena, incredulidad, desprecio, puertas cerradas. Hasta que un día, sin explicación alguna, me llevaron a otro lugar. Una primera iglesia bautista. No sabía que era una iglesia bautista ni me importaba. Pero algo me atrajo allí. Y cuando llegué, no me pidieron que me hiciera miembro. No había burocracia. Al día siguiente me estaban bautizando en agua. No lo entendí en ese momento. No había leído sobre esto en la Biblia. Yo ya había sido bautizado cuando era bebé, como católico. Pero ahí, en ese momento, algo sobrenatural estaba sucediendo. Y supe que era el Señor actuando. Pero la vida no se detuvo. Seguía yendo a clases de cálculo, todavía intentaba mantener una rutina normal. Pero fue como si dos realidades chocaran. De un lado, el mundo que todos vieron. Por el otro, lo que solo yo, y algunos otros, podíamos ver. Y no pasó mucho tiempo antes de que esta tensión se volviera insostenible. Colapsó. No fue un final dramático, con gritos o portazos. Fue peor, un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Mi esposa, la mujer con la que había construido una vida, me miraba como si fuera un extraño, y en cierto modo, lo era. Porque, en ese momento, ya no era el mismo hombre que había conocido. El hombre que volvía a casa después del trabajo, que veía los partidos de fútbol los domingos, que se reía con los mismos chistes de siempre. Ahora, yo era alguien que veía cosas que ella no podía ver, que hablaba de un mundo que no quería entender. Y tal vez, en el fondo, tenía razón al tener miedo. La separación no fue solo física. Era como si una parte de mí hubiera sido arrancada violentamente y la herida todavía sangrara cuando llegó el día de mudarme de ese apartamento. Los muebles ya estaban embalados, las paredes desnudas, las habitaciones vacías. Era como si la propia casa supiera que algo andaba mal, el aire era denso, pesado, como antes de una tormenta. Caminé por las habitaciones tratando de memorizar cada detalle, porque sabía que nunca volvería atrás. Y entonces, cuando casi había terminado de cargar las últimas cajas en el auto, sucedió algo. Estaba en la habitación de mis hijos, la que todavía olía a juguetes de plástico y champú para bebés, cuando lo sentí. No era viento, no era ruido. Fue una presencia. Algo que se movía en las sombras, algo que no pertenecía allí. Se me erizaron los pelos y por un segundo pensé que era mi imaginación. Pero entonces, por el rabillo del ojo, lo vi, una figura oscura, casi líquida, deslizándose por la pared.
No era una sombra ordinaria. Estaba vivo. Y él me estaba mirando. No grité. No corrí. Me quedé allí, quieto, mientras esa cosa se acercaba, como si estuviera probando hasta dónde podía llegar. Y entonces, de repente, se detuvo. A no más de 1 metro de mí. Y supe, en ese momento, que no era la primera vez que ella estaba allí. Ella había estado en esa habitación antes. Quizás muchas veces. Fue entonces cuando escuché la voz. No es una voz audible, no como las que estamos acostumbrados. Era como si las palabras se hubieran grabado directamente en mi mente, sin pasar por mis oídos. ¿Crees que puedes huir?, ella dijo. Y no fue una pregunta. Fue una amenaza. No respondí. No sabía cómo. Pero algo dentro de mí se reveló. No era miedo, era ira. Ira por todo lo que me había quitado mi familia, mi paz, mi vida normal. Y entonces, sin pensarlo, hice algo que nunca antes había hecho. Hablé. Sal de aquí, dije con una voz que no sonaba como la mía. En el nombre de Jesús, vete. La cosa se rió. O al menos eso es lo que parecía. Un sonido gutural, como si algo se rompiera por dentro. Y luego, por un segundo, se retorció, como si estuviera siendo arrastrada por hilos invisibles. Pero no desapareció. Aún no. No tienes poder, susurró la voz. Eres débil. Y entonces, de la nada, un recuerdo me golpeó como un puñetazo. Un recuerdo que no era mío. Vi a mi esposa, años antes, en un momento que no había presenciado. Estaba sola en la habitación, llorando y había algo a su lado. Algo que la observaba. Y supe, en ese momento, que no era la primera vez que esto sucedía. Que tal vez, durante años, algo había estado ahí, junto a ella, junto a nosotros, sin que yo me diera cuenta. La ira volvió, más fuerte. Y esta vez no lo dudé. Salir. Grité, y esta vez, no fue solo mi voz. Había algo más allí, algo que venía de un lugar más allá de mí. La cosa se retorció, como si la estuvieran quemando por dentro, y luego, con un último silbido, desapareció. La habitación estaba en silencio. Pero ya no era el mismo silencio de antes. Era un silencio limpio, como si el aire hubiera sido purificado. Y luego, por primera vez en semanas, respiré profundamente. En verdad. No sabía lo que acababa de pasar. Pero sabía una cosa, no era el final. Fue solo el comienzo. Eso no fue resultado de la casualidad. Ninguno de nosotros se detuvo a pensar, ni siquiera por un segundo. Simplemente sucedió, habíamos acumulado 2 décadas de vida juntos y al cabo de 3 meses, no 3 años, estábamos fuera de ese apartamento. Recuerdo haber cargado la última caja antes de la fecha límite, después de compartir todo con ella. Le dejé tenerlo todo. No quería nada, ni un solo objeto como recuerdo. Sus hijos la acompañaron y se quedaron con familiares en la ciudad mientras intentaban reorganizar sus vidas. Salí con lo que llevaba encima, la ropa que llevaba puesta, el coche y nada más. Sin muebles ni enseres más que lo imprescindible. Fue entonces cuando tiré la última bolsa de basura al contenedor de basura al lado del edificio. El apartamento estaba vacío, limpio, como si nunca hubiéramos existido allí. Y luego, cuando me volví hacia un lado, vi algo que no podía ser una coincidencia, una maleta nueva, todavía de plástico, apoyada contra la caja del camión. Esa misma maleta que conservo hasta el día de hoy. Fue allí donde puse la poca ropa que tenía y me fui, viviendo en el auto durante años después de eso. ¿Alguna vez has oído hablar del arma de doble filo? Esto es lo que el Señor usó para separarnos. No entendí en ese momento, pero Él me mostró después, no era solo ella. Tuvo que quitarme a mis hijos. No para ella, sino para ellos y para mí. No fue fácil escuchar eso. Incluso hoy, cuando le cuento a la gente que cree en mi historia, en la historia de mi familia, la gente me entiende. Pero para otros, solo soy otro loco más. El Señor me dijo que necesitaba hacer eso para que yo pudiera entrar al reino. Y tenía razón. Porque amaba a mis hijos más que a Él. Más que nada.
Y si no lo hubiera perdido todo, nunca habría puesto a Dios en primer lugar. Lloré durante años. A veces todavía lloro. Pero hoy te doy las gracias. No lo cuestiono. Porque mira lo que le pasó a Job, el Señor permitió que Satanás le quitara todo, sus hijos, su salud, hasta su esposa le dio la espalda. ¿Y por qué? Porque Job era justo a los ojos de Dios. Porque sabía que Job no lo abandonaría. Satanás no quería hacer eso, pero el Señor insistió, ¿has pensado en mi siervo Job? Y dejó que el enemigo lo desollase vivo, siempre y cuando no lo matara. Porque al final Job se levantó. Y es por eso que Dios lo permitió. Esa maleta no estaba ahí por casualidad. Dios no actúa así. Me estaba demostrando, desde el primer día, que no estaba sola. Incluso cuando todo parecía perdido, Él ya había preparado el siguiente paso. Salí de allí ese mismo día. El departamento estaba vacío, y yo, con mi ropa y esa maleta nueva, me subí al auto y me fui. Los niños se quedaron con su madre, con sus familiares. Terminé yendo a casa de mis padres, quienes vivían a unos condominios de distancia. Estuve allí 1 mes y medio, 2 como máximo. Pero nadie pudo manejarlo. Yo tampoco. Durmió en un colchón en medio de la habitación de invitados con las luces encendidas durante meses. No pude dormir por la noche. Intenté descansar durante el día, pero si cerraba los ojos, el miedo volvía. Era como si siempre hubiera algo al acecho. Hasta que, 1 mes y medio después, mis hijos vinieron a visitarme a casa de mis padres. Éramos solo yo, mi padre, mi hija y mi hijo. Ya me estaba alimentando de la palabra, leyendo la Biblia, viendo las enseñanzas de Derek Prince en YouTube. Dios me estaba nutriendo, preparándome. Pero todavía no había pasado suficiente tiempo. Les prediqué a ellos, a mi padre, traté de mostrarles el camino. Hasta que, de la nada, mi padre fue directo a la cocina, agarró el cuchillo de carnicero y vino hacia mí. Era un exmilitar, un hombre fuerte, acostumbrado a luchar. Sabía que si él quisiera, me cruzaría sin dudarlo. No fue él. Fueron los demonios manifestándose allí, frente a mí. Logré salir de la casa a tiempo, salté las escaleras y salí corriendo. Estaba furioso. ¿Cómo podría estar pasando eso? Llamé a la policía, pero al final no pasó nada. Gracias a Dios, porque fue algo sobrenatural. No lo sabía en ese momento, pero hoy lo entiendo, el fuego de Dios estaba sobre mí. Incluso sin que yo predicara, sin que yo dijera nada, la gente lo sentía. Demonios también. Y no pudieron soportarlo. Después de eso no volví. Viví en mi auto 1 mes más, hasta que pude ir a la casa de mi hermana, que vivía cerca. Pero nadie quería tenerme cerca. No por malicia, sino porque lo que llevaba era demasiado fuerte. Dondequiera que pisaba, lo sobrenatural se manifestaba. Y la gente no estaba preparada para eso. No podía volver atrás. Lo que había visto ya no me permitía vivir como antes. Y esto lo sabía mejor que nadie Nina, mi perrita, la única que nunca me abandonó. Se sentó a mi lado mientras leía la Biblia hasta altas horas de la madrugada, como si entendiera cada palabra. Como si supiera que, en esa habitación prestada, estaba sucediendo algo más grande que nosotros dos. Esos meses en casa de mi hermana estuvieron llenos de fuego y silencio. Me encerré en la habitación de mi sobrina y el mundo exterior me pareció distante, irreal. La gente seguía con sus vidas, trabajando, riendo, peleando, pero yo ya no formaba parte de eso. No de la misma manera. Lo que llevaba no era solo un testimonio, era una marca. Y las marcas arden. Fue en uno de esos días abrasadores en el desierto, cuando el sol parecía derretir las rocas, que el Señor me mostró que no se anda con tonterías. Tlaya, mi sobrina y yo estábamos a kilómetros de casa, sin sombra, sin agua y sin esperanza de alivio. Fue entonces cuando dije, casi sin pensar, ¿no sería maravilloso si Dios nos enviara un poco de lluvia ahora mismo? Apenas terminé la frase y el cielo, que estaba tan claro como el cristal, se abrió. Gotas heladas cayeron sobre nosotros, solo sobre nosotros, como si Dios mismo hubiera extendido su mano y dicho, aquí, es para ti. Tlaya me miró con los ojos muy abiertos y supe que nunca volvería a ser la misma. Yo tampoco.
Pero Dios no se detiene allí. Él nunca se detiene. Cuando mi compañero de secundaria Zach me invitó a esa pequeña iglesia, Hechos 242, no tenía idea de que estaba caminando hacia una trampa divina. La puerta se abrió antes de que yo me acercara, ¿y quién salía? La tía de mi primo David y su hija, personas que no había visto desde que era niña. El Señor no pierde el tiempo. Ya había preparado todo. Esa iglesia, con sus 10, 12 miembros, se convirtió en mi refugio. Los pastores, mis padres espirituales. Las manos que me levantaron cuando ya no podía mantenerme en pie. ¿Y los milagros? Ah, los milagros no cesaron. Personas sanadas, demonios expulsados, profecías cumplidas como si el tiempo no existiera. Yo, que nunca había visto nada de eso, ahora vivía en el medio. ¿Y los más locos? Todo estaba en la Biblia. Todo estuvo siempre ahí. Simplemente no sabía leer. Pero la batalla no ha terminado. Nada de eso. Las drogas que me esclavizaron durante años, marihuana, cocaína, crack, desaparecieron de mi vida en el momento en que vi a esos seres retorcerse frente a mí. Fue como si se hubiera accionado un interruptor. De un día para otro quedé libre. Y no fue mi mérito. Era el poder de Dios, puro y simple. Pero la carne es débil. El mundo es tentador. ¿Ya me he caído? Ya. ¿He tomado una copa? Ya. ¿Me he perdido otra vez? Sí. Pero nunca más de la misma manera. Porque ahora sé lo que está en juego. No es solo mi alma, es la verdad. Y la verdad no se puede negociar. La gente me pregunta, ¿cómo te las arreglas? Yo respondo, no puedo soportarlo. Él es quien puede soportarlo. Porque solo me habría rendido. Pero él no se da por vencido conmigo. Nunca. Y por eso sigo aquí, luchando, hablando, testificando. Porque lo que vi no es solo para mí. Es para quien quiera verlo. Y el diablo lo sabe. Por eso ataca. Por eso la batalla es tan dura. Pero he visto el otro lado. He visto lo que sucede cuando Dios se mueve. ¿Y eso? Nadie puede quitarme eso. Porque esta guerra no es figurativa. Ella es real. La gente habla de luz al final del túnel como si fuera un cliché, pero yo os digo, el túnel existe. Y dentro de él, el enemigo no se anda con rodeos. Él no es una metáfora, no es una idea abstracta. Es una fuerza activa y estratégica que opera en los detalles de tu vida. Él conoce tus miedos, tus debilidades, los nombres de tus hijos. No pierde el tiempo mientras está de servicio. ¿Y lo peor? Muchos ni siquiera creen que exista. Creen que es algo sacado de una película, de historia antigua. Pero he visto lo que sucede cuando avanza sin resistencia. He visto hogares destruidos, sueños sofocados, almas arrastradas a un pozo sin retorno. No es teoría. Es la realidad. Y aquí está la verdad que muchos cristianos olvidan, Dios es más grande, sí. Pero eso no significa que el diablo sea débil. Significa que la batalla requiere vigilancia. Significa que no podemos darnos el lujo de subestimarlo, de tratarlo como a cualquier otro oponente. No es un enemigo que pueda ser derrotado con hermosas palabras o rituales vacíos. Solo retrocede cuando nos enfrentamos a la autoridad que viene de arriba, cuando nos posicionamos como soldados, no de una religión, sino de un reino. ¿Nuestra misión? Sean testigos. Y no es testigo el que repite lo que oyó, sino el que vive lo que vio. Que mira hacia la oscuridad y dice, he estado allí. Y sé que hay una salida. Porque cuando expones el mal, no solo lo estás reportando, sino que estás invitando a que entre la luz. Y ahí es donde el enemigo tiembla. Porque sabe que, hasta donde llega la luz, sus mentiras se desmoronan. Pero no nos equivoquemos, esta no es una lucha fácil. Exponer la oscuridad es costoso. Cuesta noches de oración, cuesta lágrimas, cuesta el precio de ser incomprendido. Por lo tanto, no estamos aquí para jugar una guerra espiritual. Estamos aquí porque fuimos llamados a luchar y luchar juntos. Necesitamos refuerzo. Necesitamos hermanos que nos cubran las espaldas, que intercedan, que no nos dejen solos en el frente.
Porque solos caemos. Juntos, avanzamos. ¿Y sabes qué es lo más bonito de todo esto? Es solo que Dios no nos pide que ganemos la batalla. Solo nos pide que seamos fieles. Para que seamos testigos. Para que no apartemos la vista de lo que Él ya ha hecho. Porque, al fin y al cabo, la victoria ya está asegurada. Solo estamos llamados a ser prueba viviente de ello. ¿Alguna vez te has parado a preguntarte por qué te permitió ver la oscuridad? No fue para asustarte. Fue para que pudieras reconocer la luz. Era así que cuando alguien decía, no hay Dios, uno podía responder, yo lo vi y me sacó de donde estaba. Porque el testimonio más poderoso no es el de los que nunca cayeron, sino el de los que fueron rescatados. Y ahí es donde entra en juego la diferencia entre religión y relaciones. La religión es un conjunto de reglas. La relación es un encuentro. Puedes seguir cada mandamiento, asistir a cada servicio, memorizar cada escritura, pero si nunca has mirado a Dios a los ojos y le has dicho, te necesito, todavía estás afuera. Porque la fe no es una lista de verificación. Es un corazón rendido. Es reconocer que, sin Él, no eres nada. Y que con Él sois invencibles. Mirar alrededor. El mundo se está oscureciendo. Pero es precisamente en la oscuridad donde la luz se hace visible. Por eso los profetas hablaron de estos días. Por eso las Escrituras describen el fin de los tiempos con tanta urgencia. Porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo y está desesperado. ¿Pero nosotros? Tenemos la promesa. Tenemos el nombre que está sobre todo nombre. Tenemos el Espíritu que vive dentro de nosotros y es más grande que cualquier fuerza de oscuridad. Así que hermano, hermana, no os desaniméis. No te quedes callado. No te avergüences de decir que has visto a Dios actuar. Porque tu testimonio no se trata solo de ti. Se trata de Él. Se trata de lo que Él hizo, lo que hace y lo que todavía hará. Y si estás leyendo esto hoy, debes saber una cosa, Él te está llamando. No por una religión. Por una alianza. A una vida en la que ya no tengas que luchar solo. Porque al final la pregunta no es ¿crees en Dios? La pregunta es, ¿lo conoces? Y si la respuesta es no, hoy podría ser el día en que todo cambie. Hoy podría ser el día en que digas sí, no a una doctrina, sino a una persona. Por aquel que ya venció a la muerte, que ya rompió las cadenas y que está con los brazos abiertos, esperándote. Entonces, si tu corazón late más rápido ahora, si algo dentro de ti dice, quiero esto, no lo ignores. No lo dejes para más tarde. Porque el enemigo no espera. No da tregua. Pero Dios tampoco. Y Él está aquí y ahora, listo para recibirte en medio de tu oscuridad. ¿Oramos juntos? No es una fórmula mágica. Es una invitación. Una invitación a entregar lo que no puedes llevar solo. Para dejarle escribir una nueva historia en tu vida. Entonces, si quieres conocer verdaderamente a Jesús, no como una idea, sino como un Salvador, repite conmigo, Padre, reconozco que te necesito. Ya no quiero vivir solo. Ya no quiero luchar sin ti. Te entrego mi vida, mis miedos, mis fracasos. Perdóname. Ven a vivir en mí. Haz de mí una nueva creación. Quiero conocerte. Quiero vivir para ti. Y hoy digo sí. En el nombre de Jesús, amén. Si oraste esto desde tu corazón, algo cambió. No es un sentimiento. Es una realidad espiritual. ¿Y ahora? Ahora ya no estás solo. Ahora tienes un ejército a tu lado. Ahora eres un hijo, una hija del Dios vivo. ¿Y la oscuridad? Ya no tienen poder sobre ti. Bienvenidos a la luz. Bienvenido a la familia. Y bienvenido a la batalla, porque ahora lucharás en el lado ganador.